Buenas tardes, estamos en el tercer encuentro con el doctor Nicolás Casas, especialista en Derecho de Familia. ¿Cómo está, Nicolás? ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenía preparadas algunas preguntas para vos de un tema que por ahí no es muy cómodo hablar y que tiene que ver con el derecho familiar, que son los daños. A veces cuando se produce una separación y hay hijos de por medio, se saben producir daños a veces físicos, a veces psicológicos, otros son daños que meramente atacan lo que es el vínculo entre la familia. Y me gustaría que hablemos un poquito de eso y que arranquemos por el más común de todos, que son los daños que produce cuando alguien no paga la cuota alimentaria. Exactamente, sí. Es un tema que últimamente, bueno, los abogados que hacemos derecho de familia tenemos muchas consultas porque cada vez hay más casos, ¿no? En el tema del incumplimiento de la cuota alimentaria, por ejemplo, algo ya hemos tocado semanas atrás, bueno, sabemos cuáles son los caminos más habituales, ¿no? Bueno, primero reclamarle al deudor alimentante, al deudor alimentario, la cuota alimentaria con los intereses. Eso es, digamos, la pauta básica. Aparte de eso, de persistir el incumplimiento, bueno, se puede hacer la denuncia penal para que se le, bueno, inicie una investigación penal preparatoria a este alimentante deudor. Y también tenemos la posibilidad de aplicar medidas bien puntuales para limitar algún derecho del alimentante incumplidor. Bien, como ya hemos escuchado numerosos fallos, incluso acá en San Francisco, en los últimos días, como puede ser la suspensión de la licencia de conducir, la prohibición de ingreso a un espectáculo público, la prohibición de salida del país o de la provincia, etc. Bien, bueno, sacando esas posibilidades que están muy latentes y son muy usadas hoy en la jurisprudencia provincial y nacional, también tenemos el tema de los daños que genera el incumplimiento alimentario, o sea, el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte del progenitor no conviviente. Sí, hay algunos casos que yo he visto donde por ahí las madres se cansaron de luchar en un momento y dejaron de pedir esa cuota alimentaria porque se cansaron de estar en tribunales y del conflicto. Y cuando los hijos llegan a los 18 o pasan a los 18, deciden ellos ir a reclamar, porque la cuota alimentaria es siempre para el hijo, es un derecho del hijo también. Tal cual. Por eso, la persona menor de edad, ¿no? O sea, aquella persona que no ha cumplido 18 años, puede ser niño o adolescente, pero también aquellos que son mayores de edad, sobre todo cuando la obligación alimentaria persiste, es decir, de los 18 hasta los 25 años. Vamos a suponer un chico que empezó la universidad, claro, y esa plata le ayudaría a poder pagar la carrera, alimentarse mientras estudia. Exactamente. Entonces, en esas edades, incluso hay casos en donde también se reclama posteriormente, ¿no? O sea, cuando ya la persona es mayor de edad y ya por la edad misma no tiene derecho a pedir cuota alimentaria, pero voy al tema del daño, o sea, por esa ausencia del progenitor no conviviente, no solo en lo que tiene que ver con la comunicación, sino también en el tema alimentario, por no pasarle una razonable cuota alimentaria durante tantos años, la persona interesada, es decir, el alimentado, si es mayor de edad, o su progenitor conviviente, en caso de que sea menor de edad, pueden iniciar un reclamo ante la justicia. ¿Para qué? Para pedir concretamente una reparación integral por los daños, es decir, una indemnización económica. Y hay muchos casos en la jurisprudencia que, bueno, se ha reconocido a un monto específico basado fundamentalmente en la ausencia del padre o la madre no conviviente respecto a la comunicación, pero también en la ausencia respecto a los alimentos, en sentido amplio, ¿no? Otro tipo de daño que puede suceder tiene que ver con el contacto, justamente, con las visitas. Si bien por ahí a veces hay casos donde es complicado pactar las visitas, a veces se pacta, pero una de las partes decide no respetar eso y sin razón, sin una razón legal que lo soporte, negar que el otro padre tenga esa visita. Que cuando lo vaya a buscar el niño no esté. Hay casos extremos donde se han mudado de ciudad y los han dejado sin contacto. ¿De eso también se puede pedir una reparación? Exactamente, sí. Hay otras vías, otras alternativas que son complementarias, no excluyentes, pero en el impedimento de contacto, digamos, lo que uno primero sugiere como profesional es que
el padre o la madre que se siente afectado justamente por no poder ver a su hijo, que haga la denuncia penal, porque el impedimento de contacto es un delito, está tipificado en una ley especial que integra el Código Penal, entonces es un delito. Ese es el primer paso, pero digamos de manera paralela o incluso de manera posterior, una vez que se resuelva la parte penal, el padre o la madre no conviviente a la que se le ha negado el contacto con su hijo menor de edad puede iniciar ante la justicia un pedido de reparación integral de daños y perjuicios a través de una demanda de daños y perjuicios. ¿Bien? ¿Y qué va a pedir en esa demanda concretamente? Bueno, varios rubros, pero el más importante es el daño no patrimonial o el daño moral, o sea, esa afectación que pudo haber sufrido el progenitor no conviviente por haberse encontrado en una incomunicación persistente durante muchos meses o años a raíz de la conducta obstructiva de la otra parte, es decir, del padre o madre conviviente. Y también, en su caso, el niño o el adolescente, en su momento, podría también iniciar una demanda de daños y perjuicios en contra de su madre o padre conviviente porque al impedirle ese contacto con su padre no conviviente, se está poniendo en juego su, digamos, derecho a la identidad, ¿no? Porque si se sostiene en el tiempo ese impedimento de contacto, bueno, no solamente los abogados, sino también muchos psicólogos, psicólogas, dicen que se está afectando esa identidad, porque ya sabemos que el paso del tiempo afecta mucho más a los niños y adolescentes que a los adultos. Yo, el último ejemplo que quería poner de daños es tal vez un poco uno de los más difíciles de hablar, que tiene que ver cuando alguien niega su paternidad. Ese chico o esa chica que de repente se entera a los 15 años quién es su padre, o incluso también hay una mujer embarazada y va y le dice a la persona que está y la persona le dice no es mío, no me voy a hacer cargo, y lo niega. ¿Eso se puede reparar con el tiempo? ¿Lo tiene que hacer sí o sí la madre o el padre? ¿Lo puede empezar el niño solo? Sí, también es uno de los casos que más vemos hoy en el derecho de familia, el no reconocimiento paterno, fundamentalmente el no reconocimiento paterno, ¿bien? Y ocasiona daños, claro que sí. Todo va a depender de la voluntad, sobre todo en los primeros años de vida del niño, va a depender de la voluntad, es decir, de que active la madre, ¿no? Que vive o convive con el niño. ¿Y qué va a poder pedir en esos primeros años de vida? Bueno, obviamente una prueba de ADN de manera judicial para corroborar la paternidad de ese padre biológico que no se hizo cargo. Una vez que vos haces el ADN y el ADN está positivo, ¿no hay forma alguna de querer negarlo judicialmente? No. Digamos, el padre tiene que, digamos, va a quedar emplazado en el estado justamente de padre, o sea, se va a registrar jurídicamente esa situación de hecho que fue corroborada. ¿Bien? Entonces, va a empezar a figurar en la partida de nacimiento como padre, legalmente hablando. Pero bueno, esa es una solución, digamos, de justamente registrar, por así decirlo, el reconocimiento jurídico. Pero el tema es qué pasa con los meses o con los años de vida del niño o del adolescente que quedaron atrás. Esos años en los que el niño o el adolescente, sobre todo el adolescente, porque como dije recién, a medida que pasa el tiempo se genera un daño cada vez mayor. Entonces, ¿qué pasa cuando empieza a preguntarse ese adolescente, ¿no? Por su papá, por qué su padre nunca lo reconoció? Y fundamentalmente, que hay muchísimos casos de estos, cuando el padre vive cerca, ¿no? Vive en la misma ciudad o a pocos kilómetros de la ciudad donde reside ese adolescente. Bueno, todas esas preguntas que se va haciendo el niño, el adolescente, incluso la persona ya mayor de edad, tiene que ver con la generación de daños y perjuicios, fundamentalmente en la órbita no patrimonial, o sea, el famoso daño moral, esa afectación interna, justamente por no contar en el momento adecuado, en los primeros años de vida, y no haber tenido un acompañamiento de la figura paterna cuando se pudo haber logrado, porque este es el tema. Hay casos en los que el padre biológico, sinceramente, no sabe, desconoce de su paternidad en relación a un niño o adolescente.
Pero hay otros muchos casos en los que el padre sabe, conoce realmente que ha, o sea, mantenido relaciones sexuales con una mujer y que esa mujer quedó embarazada y que luego nació un niño o una niña. O sea, conoce esa situación y así todo no se presenta ante el domicilio o no se presenta ante los requerimientos de la madre y muchas veces también se niega, ¿no?, a presentarse en la justicia, a pesar de diferentes notificaciones que le van llegando. Entonces, toda esa situación o situaciones que yo voy nombrando generan daños y perjuicios fundamentalmente en la persona que no fue reconocida. Hay actualmente, conozco muchas demandas de personas mayores de edad, ¿no?, jóvenes, pero ya mayores de edad, de 20, 23, 24 años, que deciden iniciarle una acción de filiación y una acción de daños y perjuicios a su padre biológico, que insisto, en los casos en donde conoce o se conoce, ha conocido, ha podido conocer el padre que tenía un hijo o una hija y bueno, por diferentes motivos no quiso acceder a su reconocimiento. Sí, que en muchos casos no es solo el vínculo con el padre, sino que a lo mejor ese padre también tiene otros hijos, o sea que te privaron del vínculo con tus hermanos. Exactamente, eso pasa en muchos casos también, sinceramente, o sea, tenemos al padre que ha tenido, supongamos, una relación extramatrimonial con una mujer y bueno, y esta mujer le queda embarazada. Bien, bueno, el hombre decide no hacerse cargo y paralelamente forma una nueva familia en la que, bueno, tiene hijos y demás. Y parece, ¿no?, muchas veces parece que tiene una vida perfecta armada, ese padre biológico que no reconoció a su primer hijo o primera hija. Entonces también es una circunstancia para tener en cuenta, porque vuelvo a manifestar, se afecta la identidad de esta persona que no fue reconocida por la ausencia del padre, pero también por impedirle tener contactos fluidos con el resto de su familia paterna, como decía Bonatti, con sus hermanos, en el ejemplo que pusimos. Lo delicado de todo esto, yo creo que no se pueden forzar los vínculos, se puede con la ley forzar la aceptación de decir, bueno, tengo un reconocimiento oficial, los vínculos no, y cuando muchas veces ese vínculo no se forja, se recurre más a lo material, porque algo de lo que puede pasar es que vos de repente descubras que toda la vida tuviste una vida privada económicamente, que tuviste una situación muy austera, por decirlo de alguna manera, y de repente te enterás que tenés un padre que no conocías, que te podría haber mantenido, mandado a esa escuela que vos querías. Ese es un cuadro, digamos, de los más graves, ¿no? Porque, insisto, muchas personas, jóvenes aún, pero ya adultos, han tenido que dejar, por ejemplo, la escuela secundaria para mantener o para ayudar económicamente a su madre, que no podía mantener a esa hija o a otros hijos incluso que hayan convivido en ese grupo familiar. Y nos encontramos a los años con la figura paterna ausente de la vida, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, esta persona que no fue reconocida, y bueno, encontramos un panorama totalmente diferente desde el plano socioeconómico, ¿me explico? Entonces, esa persona menor de edad, digamos, ha perdido una chance, así se denomina en lo jurídico. Y esa chance perdida, por ejemplo, por no haber podido terminar el nivel secundario, por no haber podido estudiar una carrera terciaria o universitaria, por no haber podido acceder a un empleo un poco más estable, bueno, en cierta medida es responsable, después se verá en qué cuantía, ¿no? Pero es responsable. Cuando uno lo piensa así nomás, parece que fuera no tan grave si uno lo piensa mucho, pero no terminar el secundario, no acceder a un título terciario, va a hacer que mi vida laboral sea más complicada. Sin título secundario voy a estar prácticamente condenado a la informalidad laboral. Exactamente. Por eso digo, no hay que mirar esta situación de no reconocimiento de manera aislada. No, bueno, la madre hizo todo lo que pudo, el padre nunca apareció, pero bueno, el nene, la nena fue bien criado, fue a la escuela primaria, no terminó la secundaria pero se puso a trabajar, aunque este adolescente hubiese querido terminar la escuela secundaria. O sea, no hay que tomarlo de manera tan liviana, porque realmente eso genera daños porque, digamos, es una sola vida la que tenemos. Entonces, si no aprovechamos los momentos oportunos, después se dificulta mucho, ¿bien?
insisto, hay casos de todo tipo, pero los más graves son estos, sobre todo cuando el progenitor no conviviente y que nunca reconoció a su hijo, siempre tuvo conciencia, ¿no? Siempre estuvo al tanto de que había una mujer embarazada y de que esa mujer embarazada estaba esperando un hijo suyo. Esos son los cuadros más graves y donde la justicia, sinceramente, está poniendo mano dura, ¿no? Por así decirlo, con indemnizaciones bastante elevadas. Bueno, recién hablamos de años y antes de terminar el video yo quería sacarnos un poquito del tema. Últimamente lo que es leyes del lado de la familia está haciendo noticia a cada rato por los cambios que va habiendo en los fallos que vienen con los cambios de la sociedad. Y la semana pasada hubo uno que a mí me llamó la atención, que viene del juzgado de Bebil, y es que hubo un fallo donde declararon a una abuela de corazón. Sí, es un caso interesante. No es el único, claro, en la provincia hay otros, pero bueno, tampoco es que tenemos muchos, ¿no? Y es muy interesante sobre todo por la situación de la socioafectividad, o sea, el reconocimiento de la socioafectividad y la relevancia que se le da en la justicia, cosa que hace 20 años atrás eso no ocurría, era algo impensado, ¿no? Otorgarle una guarda judicial a una persona no pariente en relación a un niño o adolescente cuando existían otros familiares más allegados, ¿no? Madre, padre, tíos, etc. Este caso puntual de Belville, bueno, que recorrió unos cuantos años en la justicia, termina con un final feliz, porque el reclamo inicial, o sea, la guarda judicial, la solicitan el abuelo materno de esta menor de edad y la pareja del abuelo, es decir, la abuela del corazón, que era la conviviente del abuelo paterno, pero obviamente no había lazos de sangre. De todas maneras, esta menor de edad, hoy ya es adolescente, tiene 17 años si no recuerdo mal, siempre la reconoció como su abuela, por eso el fallo o la noticia se titula Abuela del Corazón. Y bueno, esta adolescente hoy por hoy transcurrió toda su vida, o sea, desde los 2 años de edad hasta la actualidad, conviviendo siempre con sus abuelos. Bueno, el abuelo paterno falleció en el 2018, si no recuerdo mal, y desde ese año la menor de edad continuó viviendo con su abuela del corazón, con su abuela postiza, ¿bien? Y siempre en un marco, digamos, de mucho amor, de mucho respeto. Para todo lo que en realidad podemos nombrar, era su familia. Exactamente. No es que ella quedó con la pareja de su abuela, ella quedó con su abuela para ella. Tal cual. La adolescente fue muy clara cuando fue escuchada por la jueza de la causa, no recuerdo si era juez o jueza, pero bueno, fue escuchada también en presencia, bueno, del asesor de menores, como corresponde y demás, y esta joven expresa que estaba muy cómoda y realmente sentía a esa abuela postiza como su propia abuela, como su propia familia. Entonces, por toda esta situación, más allá de que, un dato no menor, los padres del adolescente están con vida, sobre todo la madre vive ahí muy cerquita de la casa de la abuela del corazón de esta joven. Sin embargo, claro, nunca hubo un interés notorio de parte de la progenitora y este adolescente se ha criado, se ha desarrollado en ese ámbito, ¿no? Con sus abuelos. Hay muchísimos casos de esto. Hay muchos casos de abuelas y abuelos que paternan de vuelta en realidad. Sí, lo que se logró acá es llevar una situación de hecho que ya estaba consolidada, ¿bien?, a la justicia para que la justicia la reconozca a esa situación de hecho. Y es por eso que se le dio la guarda judicial. La guarda judicial que en realidad, si uno ve el Código Civil, la guarda judicial está destinada únicamente a otros parientes del menor de edad, del niño o adolescente. Pero hay numerosos casos en los que se hacen excepciones. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la socioafectividad viene a ocupar un lugar muy importante hoy en nuestro derecho, hoy en la justicia.
Y hay muchas personas que por más que no tengan lazos de sangre con un niño o adolescente, queda demostrado en el proceso judicial de que hay una unión muy humana, muy amorosa, ¿no? Entonces, eso es lo que termina definiendo la cuestión. Y con palabras muy sencillas, uno, si lee los fallos de familia, sobre todo este tipo de fallos, hoy por hoy hay una tendencia cada vez más notoria con el uso de palabras sencillas para que pueda entender el común de la gente y sobre todo el niño o adolescente. Así que es un fallo realmente para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, como decías vos, hay muchos abuelos que se hacen cargo de sus nietos y bueno, hay un gran interés en que la situación de hecho pase al plano jurídico para resguardar a la persona menor de edad en muchos aspectos, ¿no? Yo le contaba este caso emocionada a alguien y la otra persona me contestó, ay, pero es un papel y no cambia nada, pero hay papeles que cambian las cosas porque dan derechos también. Totalmente, totalmente. ¿Qué diferencia hay de esta mujer legalmente con la niña ahora? Pues yo lo planteaba en un escenario de ¿qué pasa si la chica se enferma y hay que internarla y hay que tomar decisiones médicas? Por ejemplo, o sea, no me quiero poner muy fino con lo técnico jurídico para no aburrir, pero digamos, el hecho de no existir ningún papel, ningún documento jurídico que avale a esa abuela del corazón, ¿no? Siguiendo con este caso, bueno, le iba a impedir tomar algunas decisiones respecto a esta adolescente. ¿Me explico? Digamos, esta guarda judicial otorga facultades importantes, en este caso a esta abuela del corazón o al pariente que se trate. Bien, otorga facultades de importancia para la toma de decisiones o para el acompañamiento en la toma de decisiones en relación al niño o adolescente. A ver, no se priva la responsabilidad parental del padre o de la madre, no. El padre y la madre van a seguir siéndolo y van a seguir teniendo responsabilidad, ¿bien? Por ejemplo, el pago de la cuota alimentaria. No recuerdo si en este caso existía o no la cuota alimentaria. No es que haberle dado la guarda a uno es quitársela al otro. No, para nada. Es una guarda. No es, digamos, una figura de una tutela o que es un caso a lo mejor más grave, ¿no? Porque hay supuestos de extrema violencia, por ejemplo, en los que sí se los priva de la responsabilidad parental, o lo que se conocía antes como la patria potestad, se los priva a los progenitores y en ese caso sí hay que buscarle una nueva figura jurídica, puede ser una tutela, una adopción, etc. Pero en este caso puntual, o en estos casos puntuales de guarda, es como un complemento. ¿Me explico? Es un complemento que va a tener la niña o el adolescente y el pariente que se hace cargo. Para poder, que justamente, bueno, para celebrar algunos actos y no tener problemas, qué sé yo, por ejemplo, en un acto escolar o en alguna actividad deportiva en la que esté inmersa este niño o adolescente, para participar activamente y sin tantas trabas en la vida del niño. El chico yendo a la escuela necesita firmas, necesita trámites. Claro que sí. Claro que sí. Otro tema importante es la obra social también. O sea, teniendo una guarda, eso es, digamos, un documento, es un instrumento judicial que avala justamente el pedido de incorporación para la obra social. O sea, da muchos derechos, pero, insisto, eso no quiere decir que se prive de la responsabilidad parental a los progenitores, ¿no? Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por tu charla de hoy, por sacarnos todas las dudas y por ayudarme a comentar este caso de la abuela del corazón. Gracias a vos, Nati, como siempre. Hasta la próxima.